El maestro llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque llevan 3 días que permanecen conmigo y no tienen con qué comer. Si los despido en ayunas, desfallecerán en el camino. Algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien sacar y saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Él le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dando a los discípulos para que ellos los sirvieran a la gente. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 1 al 10. Jesucristo razona según la lógica de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 11 de febrero, año 2023. Nuestra santa para hoy, Nuestra Señora de Lourdes. Es una tradición hermosa en la Iglesia Católica de la intercesión de la Santísima Virgen María en favor de la salud de las personas demasiado enfermas, de las personas terminales. Un 11 de febrero, la Iglesia Católica recuerda el Día de la Virgen de Lourdes en conmemoración de la primera aparición de la Madre de Dios a una joven francesa que se llama Bernardita Soubirous. En 1858, María se presentó como la Inmaculada Concepción y posteriormente siguió manifestándose durante 18 encuentros más. Nuestra Señora de Lourdes. La palabra de Dios para hoy, sábado, nos pone a pensar según la lógica de Dios. La lógica es tener razón de ser en la manera de hablar, en la manera de pensar y en la manera de tomar decisiones. Eso se entiende por lógica. Aristóteles, precisamente, un excelente filósofo, él es el padre de la lógica. Vamos entonces, según la Santa Biblia, a pensar según la lógica de Dios y no la lógica de un ser humano. Demos primero un ejemplo. En la lógica de un ser humano es imperdonable alguna falta que cometa un ser humano. En la lógica de Dios sí existe el perdón, existe la caridad y existe la misericordia. Jesucristo enseña cómo se lleva a plenitud la lógica. El Hijo de Dios no se preocupa solo por las necesidades de las personas, sino que se mete en los zapatos de las personas e involucra a los discípulos para que ellos cumplan la misión. La lógica de Dios es que ellos les den de comer. La lógica de los apóstoles que tenía Jesucristo en este momento es que se vayan a casa y busquen de comer. Pues esa es una lógica muy facilita. Decirle a la gente: vaya, busque de comer y haga lo suyo y arregle su problema. No, hoy estamos pensando según la lógica de Dios. El Hijo de Dios le dice a sus seguidores: tomen el pan y llévenselo ustedes mismos a la gente. El hermeneuta bíblico nos permite reconocer un momento en que el Salvador enseña dándole autoridad a los discípulos para que aprendan y cumplan la misión. Comparte su preocupación y dice a los discípulos: las personas no tienen que comer, háganlo ustedes mismos. No le diga a la persona: vaya, busque, mire a ver usted cómo le puede ayudar a los demás. La lógica de Dios es darle la mano a los demás, servirle a los demás, estar con los demás, pensar en los demás. El maestro cuenta con unos recursos que le dan los discípulos. Tienen 7 panes. ¿Cómo utilizar la lógica con lo poco que tenga? ¿Cómo se pueden hacer muchas cosas en la vida? El Salvador del mundo permite que los discípulos hagan parte de ese maravilloso milagro que es la multiplicación de los panes.
bendijo los panes y le dijo a los discípulos, sírvanlos a la gente. Recogieron trozos y quedaron 7 canastas, sobró todavía pan. Cuando a veces decimos que no hay pan y no hay cama para tanta gente, pues sí hay pan, según el Hijo de Dios. El Papa Francisco, pensando en el tema de la multiplicación de los panes, nos pone a pensar en 3 mensajes. El primero, pensar según la lógica de Dios y según la cabeza de Dios. Primero, la compasión de Jesús ante las personas. La persona que es católica, creyente, quiere pensar según la lógica de Dios, lo primero que se le ocurre es tener compasión y misericordia de la otra persona. Segundo, cuando la persona tiene la lógica de Dios, piensa primero en compartir. Los discípulos razonan según ese pensamiento de Dios. No le dice a la otra persona, arrégleselas usted como pueda. No, aquí hay un poco pan, aquí hay sopa, bueno, la partimos, aquí tomamos o comemos más de uno, pero aquí se arregla la situación. Ese es el segundo, compartir con las demás personas. El tercero es el prodigio del preanuncio de la Eucaristía. Según la lógica de Dios, la Eucaristía debería alimentar a todos. Cada católico cuando va a la Eucaristía debería sentir que la Eucaristía le está diciendo, aprende a compartir, aprende a perdonar, aprende a pensar en los demás. Es decir, cuando uno va a una Eucaristía, cuando uno va a una Santa Misa, no está pensando tanto en la intención del difunto o la intención que se está realizando en esa Eucaristía. Todos comen del mismo pan y todos beben del mismo vino y todos reciben la misma palabra y todos salen del templo a cumplir la misión, a servirle a los demás, a darle la mano a los demás, a compartir con los demás y a tener compasión con los demás. Hemos aprendido una buena lección en el día de hoy. Jesucristo razona según la lógica de Dios. Nos enseña a pensar muy en los demás y cuánto puede hacer una persona cuando tiene los mismos pensamientos de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.